Sony nos ofrece la posibilidad de trabajar con tres tipos de curvas S aplicadas. O bien el Monitor LUT o Monitor Lookup Table, o bien puro y duro el LUT habitual, o bien lo que ellos llaman un look o un aspecto. En realidad los tres son curvas de gamma, pero hay una diferencia importante. El Monitor LUT, que es sobre el que vamos a trabajar, es, como mismo dice la palabra, una lookup table pensada para monitorizar y para poder trabajar luego en postpro. El LUT puro y duro lo que nos permitiría es cargar sobre todo LUTs externos, tanto 1D como 3D. Y por último tenemos el look. El look no deja de ser una curva aplicada, pero la diferencia es que no podemos fiarnos de la precisión a la hora de aplicar el look. En el momento en que nosotros metemos un look, el problema es que habitualmente el gris medio cambia, ya digo, no es tan preciso, o sea que en la medida de lo posible lo que deberíamos modificar y aquello con lo que deberíamos trabajar si vamos a trabajar en el modo Cine es con un Monitor LUT. Y como veis aquí en el menú, dentro del menú de Monitor LUT podemos seleccionar varias cosas. En primer lugar, lo que estaba contando, el tipo de categoría que sea, y podemos elegir qué tipo de LUT. El primero, como veis aquí en P1, estos son los que vienen estándar, sería el 709, la recomendación 709, pero con ese 800% de intervalo tonal o del mal llamado rango dinámico. Es decir, recordad lo que estaba contando antes, eso significa que tenemos aplicado el espacio de color 709, pero los 6 stops estarían aplicados de un 0 a un 90%, y luego comprimido el resto de información en las altas luces desde ese 90 hasta el 109. En el P2 tenemos un hipergama también 800%, con el gris medio situado a un 40. Aquí tendríamos un poquito más de rango dinámico, de intervalo tonal, sigue siendo un 800, pero tendríamos un pelín más de latitud quizá. Y luego tenemos el P3, que también es un hipergama en 800%, pero con el gris medio a 33, de manera que nosotros tenemos más espacio para las altas luces. Por último tenemos el P5, que sería directamente la curva S-Log3. Ojo con esto. Lo que estamos estableciendo aquí es la imagen que queremos ver. Esta no es necesariamente la información que vamos a grabar. Lo ideal sería que grabáramos en S-Log3, que es la posibilidad con mayor cantidad de intervalo tonal, con un 1300, pero que a la hora de ver en un monitor externo, la persona que lo vea pueda verlo de forma parecida a cómo va a quedar finalmente. Si vamos a terminar en televisión, por ejemplo, o en cualquier aparato electrónico como un monitor estándar, lo idóneo sería meter el 709. Y también podemos ver eso mismo en el monitor de la cámara, en el LCD de la cámara. Vamos a poner, por ejemplo, el 709 a 800% por ir al más restringido. Como podéis ver, aunque aquí no está aplicado, también podríamos seleccionar LUTs externos, LUTs de usuario. Y luego tenemos, y esto es muy importante, tres posibilidades para cargar los Monitor LUTs. La primera es para la salida, la primera salida de SDI, tiene dos SDI 3G, y grabación interna. Mucho cuidado aquí, porque si nosotros aquí le aplicamos el LUT, significaría que ese LUT queda tostado en la imagen y que no tendríamos las posibilidades que nos da el S-Log3. Por lo tanto, salvo alguna necesidad muy concreta, y si estamos en el modo Cine-I, no veo que tenga por qué existir esta necesidad, para eso mejor trabajar en custom, en la mayoría de los casos yo lo dejaría siempre off. Mucho cuidado con activar este. Sin embargo, para monitorizar, si sacamos por el segundo SDI, sí que puedo, como en esta ocasión, poner o quitar, fijaos en la diferencia. Esta sería la imagen que tendríamos en el monitor, como podéis ver, con directamente el S-Log3 sin ningún LUT aplicado. Y sin embargo, activamos en SI2, fijaos cómo ha cambiado la imagen, es decir, aquí tendríamos aplicado directamente el Rec 709-800 sobre la imagen que teníamos en un principio. Por último, también tenemos la posibilidad de cargarlo para la salida HDMI o también para activarlo en el visor de cámara. De modo que
por regla general, lo más cómodo vendría a ser tener el monitor LUT desactivado en la primera función, en el main and internal, y activado en el SDI 2, y ya si queremos en el HDMI y sobre todo en el visor, si es que queremos ver esta imagen, ya digo, tal cual vaya a terminar. Pero a día de hoy estamos muy acostumbrados a ese tipo de imagen y la mayoría de los operadores no necesitan ver esto, sino que prefieren ver toda la información y exponer de acuerdo a eso. Eso, ya digo, depende de cada cual. Aquí cada uno puede elegir. Lo bueno es que la cámara en concreto te permite poder ver todas estas posibilidades. A la hora de, hemos hecho algunas pruebas y demás para determinar cuáles serían los valores IRE más o menos aproximados, tanto en la antigua curva S-Log como en la S-Log 2 como en la S-Log 3, las tres curvas por antonomasia de Sony desde que empezaron a trabajar en cinematografía digital. Y como podéis ver, en primer lugar la S-Log clásica, la primera, tenía un valor de un 38%, la S-Log 2 tendría un 32% y la S-Log 3, que es aquella a la que podemos acceder ahora, tanto en la F65 como en la F5, F55 y ahora en la FS7, estaríamos hablando de un 41%. O sea que hay que calibrar el monitor forma de onda para poder ver el gris medio en un 41%. Si alguno quiere saber a qué equivalen esos valores a la hora de estar postproduciendo, pues como podéis ver aquí, tanto en el 18%, que equivaldría a 420, como en el 90% de blancos, siempre que estuviéramos trabajando con un 100%, no con un 109, pues sería 598. O sea que esta tabla, si la podéis tener a mano en postpro directamente, os ahorra muchos problemas. A la hora de simplemente utilizar el monitor forma de onda, como vamos a ver a continuación, bastaría con establecer el gris medio o los blancos a un 41 o a un 61% respectivamente. Para exponer correctamente se puede hacer de distintas maneras. Nosotros podríamos exponer basándonos en el LUT que vamos a aplicar, aunque a veces eso podría inducir a error, o podríamos exponer con una carta de blancos, yendo a los blancos del 80 o el 90%. Sin embargo, la manera más fácil es utilizar un gris calibrado, un gris medio, y colocarlo aproximadamente en los valores que hemos dicho de la curva que estemos aplicando. En este caso el S-Log 3, que como acabamos de decir sería un 41%. Para ello, afortunadamente, la cámara incorpora asistentes de exposición. Como podéis ver en la imagen, tiene un monitor forma de onda, tiene también un vectorscopio, como podéis ver aquí, y también tiene ese bonito adorno navideño que siempre viene bien en una cámara de vídeo, que no sirve para nada, que es un histograma. Pues bien, la manera de exponer correctamente directamente sobre el S-Log 3 es muy sencilla. Tened en cuenta cuando miréis la imagen que en este momento, tal y como hemos hecho antes, tenemos aplicado el LUT, de manera que cuando vayamos a exponer vais a ver probablemente la imagen más oscura de lo que es en realidad. Pero la exposición es muy sencilla. Básicamente utilizamos una carta gris calibrada y la ponemos delante de la imagen. No tiene por qué tapar toda la imagen como en este caso, puede ser solo la zona central, y entonces ajustamos el diafragma en este caso manual, pero se podría hacer con el dial de una óptica con diafragma electromagnético, y lo ajustamos para que llegue aproximadamente al 41%, cosa harto difícil de conseguir con este tipo de monitor forma de onda, pero como nosotros lo hemos calibrado aparte ya sabemos cuál es. Y esta sería más o menos, ahí estaría aproximadamente ese 41%. A partir de aquí, como veis, al tener aplicado el LUT, la imagen sale tremendamente oscura, pero aplicándolo sobre el S-Log 3 tendríamos exactamente la información que necesitamos. Obviamente, trabajando de este modo, y trabajando, ya digo, con un 41% de gris medio y con un 1300% de rango dinámico, va a ser necesario utilizar filtros ND. De nuevo, como ya ha ocurrido con muchos modelos anteriores, Sony incorpora en cámara 3 filtros ND. Es muy cómodo en esta ocasión porque lo tenemos a mano, aquí lo podéis ver directamente, y podemos ir activando. Hay 3
un modo de un cuarto, uno de un 16avo y uno de un 64avo, lo habitual, y volveríamos a limpio. ¿Con qué resoluciones podemos trabajar en cámara? Y ojo, porque aquí podemos llevarnos a confusión, qué podemos grabar internamente y qué no. En primer lugar, tenemos la posibilidad futura de grabar 4K DCI, es decir, resolución 4K, tal cual según el Digital Cinema Initiatives, 4096 x 2160, relación de aspecto 17:9. Esto depende de una actualización futura que Sony realizará a principios de 2015. De momento la cámara no está actualizada para eso y no permite esto. Cuando sea así, nos permitirá grabar 4K DCI internamente de 1 a 60 fotogramas por segundo y externamente podremos sacar 4K en RAW o en ProRes con un adaptador que será necesario para esto. Luego tenemos, que esto sí que lo puede hacer la cámara a día de hoy, la grabación en Quad Full HD o Ultra HD, según a quien le preguntéis, es decir, 3840 x 2160, relación de aspecto 16:9, lo que significaría cuadriplicar el 1920 x 1080 tradicional. Por eso luego veremos la relación de aspecto que tiene el propio LCD de cámara. En este caso también de 1 a 60 fotogramas por segundo. También por esta actualización mediante, aunque a día de hoy ya se puede activar para su salida externa, pero no con esas velocidades, a principios de 2015, con la famosa actualización, tendremos la posibilidad de grabar 2K, según el Digital Cinema Initiatives, de nuevo 2048 x 1080, a hasta 240 fotogramas por segundo, lo cual es extremadamente interesante. Esta posibilidad solamente con grabador externo, y ya digo, dependiendo de esta futura actualización y con adaptador mediante. Y por último, ya desde ahora podemos grabar en HD, en 1920 x 1080, dos tramos, pero básicamente es de 1 a 180 fotogramas por segundo, dependiendo también del bitrate que estemos utilizando, etcétera, 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 y muy importante, que luego veremos, de la tarjeta y la capacidad que tenga la tarjeta que estemos utilizando en ese momento. Pero todas estas resoluciones son posibles cuando esté actualizada 2015, eso quiere decir que vamos a poder trabajar en 4K, en Quad Full HD, en 2K y en HD sin ningún tipo de problema. De nuevo, mucha versatilidad en una sola cámara. Tipos de producciones completamente diferentes están cubiertas utilizando el mismo equipo. O sea, esto es muy interesante. En cuanto a las futuras actualizaciones y qué hará falta. Ya digo, la manera de grabar, en especial el RAW, va a depender del uso de una unidad externa de la que hablaremos dentro de un rato, BNC mediante una salida directamente RAW, que nos permitirá, con el equipo de Sony, que es el HXR y FR5, nada de la brevedad, más el XSR5, más la batería de olivina si queréis detrás y demás, y nos permitirá o bien grabar 4K en RAW con 12 bits lineales, hasta 60 fotogramas por segundo, o bien 2K, de nuevo 12 bits lineales, y tendríamos en este caso hasta 240 fotogramas por segundo. Eso con la locomotora. Luego tenemos la posibilidad de hacer lo mismo, pero con el Odyssey 7Q. Lo que no podemos es tener las mismas funciones. En este caso podríamos grabar varias cosas. 4K en Cinema DNG, también en RAW obviamente, hasta 60 fotogramas por segundo, o 2K en Cinema DNG en RAW en 240 fotogramas por segundo. Si bien en este caso no estaríamos hablando de 12 bits, ojo. Y por último, otra de las futuras actualizaciones será la posibilidad de grabar ProRes HD 422HQ, lo máximo que nos va a permitir es llegar hasta el 422HQ, no entraría el 444 ni el 444XQ, que está limitado a una sola cámara a día de hoy, y en este caso hasta 30 fotogramas por segundo. De modo que ya digo, si lo que queremos es trabajar con la cámara en RAW, va a hacer falta la unidad externa y uno de estos dos dispositivos de grabación, o bien la locomotora o bien el Odyssey 7Q.